Gracias a Dios. Tenía tiempo que no venía y no me había tocado ver la remodelación. Está bastante bien, bastante más amplio, ¿verdad? ¿Están cómodos? Qué bueno. Más espacio. Y pues doy gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí con ustedes una vez más. Siempre doy gracias a Dios y gracias al pastor que me abre las puertas, hermano Chris. Y pues traigo palabra de Dios. ¿Cuántos quieren palabra de Dios? Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias en este día, porque tú has puesto este momento para nosotros, para que podamos buscar tu rostro y ser edificados. Limpia, Señor, todo pensamiento impuro, toda palabra ociosa, quítala, Señor, todo estorbo, toda idea preconcebida de la mente de mis hermanos y de la mía que no se alinee con tu palabra, Señor, sea eliminada. Que tu Espíritu bendito trabaje en ellos y en mí, para que podamos sintonizarnos con lo que tú tienes para nosotros en esta tarde. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Está bien sabroso pero me va a dar un torzón en la espalda. Lo voy a hacer más. De hecho, traigo ahí una contracción muscular. Salí ayer en la mañana muy deportista y dije, no, pues es que hago una ruta ahí por mi casa todos los días, pero siempre la hago en la tarde y como por ahí de las 6 de la tarde, pues está calientito, pues entonces me levanto ayer en la mañana y dije, me sentía el maratonista y ahí voy, camino 2 cuadras y empiezo a correr, porque lo que hago es correr y a los 30 pasos, ya me regresé, iba bien emocionado, me da y me regreso así, todo derrotado a mi casa. Nomás llego, compro el jugo que compro ahí, un jugo de betabel con naranja, bueno, es lo que dice el Señor que me da y me lo tomo y ya, te llego todo derrotado a la casa. Así es que, o lo pongo de este lado porque el torzón lo traigo acá, o lo pongo por acá para que ya se equilibre. Bien. ¿Cuántos aquí tienen unos más de 15 años en el Evangelio? Más de 15 años. No bajen la mano. Allá, ¿alguien más? Bien. ¿Cuántos tienen unos máximo 10 años en el Evangelio? Bien. ¿Cuántos tienen máximo 5 años en el Evangelio? Máximo 5 años en el Evangelio. Allá. ¿Cuántos tienen unos 2 años en el Evangelio? 2, 3 años. ¿Cuántos tienen un año, no más de un año, que vinieron a los pies de Cristo? Bien. ¿Cuántos tienen 6 meses o menos en el Evangelio? Bien. Ok, era importante saber eso. Entonces podemos empezar. Abran su Biblia por ahí, por favor, ahí en Filipenses. Los mormones creen en el libro del Mormón. Los testigos de Jehová, pues en el libro rojo, ¿verdad? Ese que dice, usted puede vivir para siempre en el paraíso en la tierra. Los budistas o hinduistas en el Bhagavad Gita y otros libros. Los masones, pues en el libro negro. Los abogados, pues siguen la Constitución. Y los cristianos, la Biblia. ¿Hay algo más poderoso para los cristianos, más poderoso que la Biblia, que marque nuestra manera de pensar, que dirija cómo debemos de pensar? ¿Hay algo más poderoso que la Biblia? En teoría no, en la práctica sí. En la práctica son nuestras propias ideas. En la práctica. Muchas veces
aún sabiendo algo que está escrito en la palabra, no nos alineamos con eso. Pero bueno, Dios nos está llevando en un proceso. Vamos allá a Filipenses capítulo 1. En el versículo 7 dice el apóstol Pablo a los filipenses, esto se escribió para la iglesia de Filipos, y hoy nosotros somos la iglesia de Filipos, porque la palabra es para todas las épocas, todas las culturas. Dice Pablo, Filipenses 1:7 al 11, vamos a leer, dice: porque como me es justo sentir esto de todos vosotros, dice Pablo, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio. Dice, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. ¿Sí? Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y luego dice, y esto pido en oración. ¿Qué es lo que Pablo pide en oración? Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Para qué? Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Muchas veces lo que la Biblia dice, y más como el estilo que tenía Pablo de escribir, lo tenemos que leer en reversa para que lo entendamos. Porque Pablo desarrolla ideas, él era una persona muy preparada, desarrolla ideas muy complejas, muy largas, que son ideas que dentro de esa idea tiene varias ideas, y dentro de cada una de esas varias ideas tiene otras varias ideas. Y entonces uno fácilmente se pierde si no tiene en cuenta esto. Entonces, para entender lo que acabamos de leer, lo voy a leer en reversa para que lo entendamos. ¿Sí? Versículo 11 dice que podemos estar llenos de frutos de justicia. Estos frutos de justicia son por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Para gloria y alabanza de Dios. Ahora, ¿cómo es que vamos a estar llenos de frutos de justicia? Dice, aprobando lo mejor. Versículo 10. Solo aprobando lo mejor vamos a estar llenos de frutos de justicia. Dios quiere que tú y yo aprobemos lo mejor. Es como los catadores de vino. Los catadores de vino, las personas que se dedican a probar vinos, ¿verdad? Y creo que entre cada probada de vino y probada de vino de copa tienen que morder un chocolate amargo para que neutralice los sabores. Y bueno, ellos prueban el vino y lo califican, ¿verdad? Dicen la calidad, no sé qué detalles ellos califiquen. El Señor quiere que tú y yo como cristianos califiquemos toda situación y toda decisión conforme a ¿qué? A nuestras propias ideas, conforme a la palabra, conforme a la palabra. ¿Sí? Dice, para que aprobemos lo mejor. Si aprobamos lo mejor, si logramos aprobar lo mejor, entonces vamos a estar llenos de frutos de justicia. Estos frutos de justicia son solamente por medio de Jesucristo. Ahora, ¿cómo vamos a saber aprobar lo mejor? ¿Cómo lo vamos a saber? Versículo 9. ¿Se fijan? Dije el 11, luego el 10 y ahora explico el 9. ¿Cómo vamos a poder aprobarlo mejor? Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más, ¿en qué? En ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Teniendo ciencia y conocimiento vamos a poder aprobar lo mejor. Ahora, ¿a qué ciencia y conocimiento se refiere? A ciencia, teorías atómicas, fórmulas matemáticas, fórmulas químicas. Definitivamente no, aunque eso es ciencia y Dios es el Dios de toda ciencia, pero el Señor quiere que tú y yo tengamos la ciencia y el conocimiento del Santo, el conocimiento de Dios, y esto se obtiene a través de la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Sí? Dice que abundemos aún más y más. Dice que nuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. O sea, tienes amor, pero ese amor cristiano que ha sido derramado en ti tiene que estar fundamentado en ciencia y conocimiento. Tú puedes decir que amas mucho, pero no vas a poder aprobarlo mejor. Dicen que en una ocasión en un banco muy importante de Nueva York necesitaban contratar a cajeros, y entonces hicieron la publicidad,
llegaron los que estaban solicitando el puesto y les dijeron, bien, a ver, siéntate. Y trajeron unas cajas con $1,000,000 cada caja. Órale, empieza a contarlos. ¿Cómo? Sí, tienes que contar $1,000,000. Y ahí están, 1, 2, 3, 4, 6. No sé si eran de 1, de 5, de 10. Espero por ellos que hayan sido por lo menos de 10 en 10. Y están contando $1,000,000. Terminaron de contarlo. Bien, cada uno terminó de contarlo. Vuelve a contarlo. ¿Cómo? Vuelve a contarlo. ¿Quieres el puesto? Este es un banco, no es cualquier banco, es un bancazo. Sí, pues órale. Otra vez, 1, 2, 3, 4. Ya, yo creo ya el dedo ya no lo sentían, ¿no? Ya no les funcionaba en automático. 3 veces contaron $1,000,000. Supongo que esto lo hicieron a lo largo de varios días. Dicen que fue cierto, dicen que sucedió, pero si no fue cierto, pues es una buena ilustración. Al final les dicen, bien, lo van a contar por última vez y esta es su prueba de fuego. En ese $1,000,000 les vamos a meter un billete falso. ¿Pero cómo lo vamos a detectar? No te voy a decir cómo, tú lo vas a detectar. Metieron el billete falso y empezaron a contar. Y de repente, a ver, me encontré, creo que este es el falso, le dicen al gerente, ¿no? ¿Lo ve? Este es el falso. No les dijeron el método, no les dieron un método para saber cuál era el billete falso. ¿En base a qué lo comprobaron? ¿En base a qué lo detectaron? A la práctica. A la práctica. Una persona que no conoce la palabra de Dios fácilmente es engañado. Fácilmente es engañado. Ustedes no tienen idea, permítanme que me tome esa suposición sobre ustedes, de cuánta mentira y cuánto engaño flota ahora en las iglesias cristianas en todo el mundo. Probablemente sí tengas algunas ideas, pero hay cualquier cantidad de cosas que se enseñan en las iglesias que no están conforme a la palabra de Dios. Uno de los por qué sucede esto y por qué las iglesias no se dan cuenta es porque no conocen la Biblia. Por eso yo dije ahorita, ¿verdad? Los mormones, el libro del Mormón. Los abogados, la Constitución. Y así, ¿verdad? Dije varios ejemplos. Bueno, se supone que los cristianos tenemos que conocer la Biblia. En la práctica, y no es que yo traiga ahorita espíritu de revelación, simplemente es pura sentido común y conocimiento de 22 años de estar tratando con hermanos en la fe. En la práctica, mucha gente de las iglesias no lee la Biblia. Aquí hay gente, y no es que traiga espíritu de revelación, es puro sentido común, que tienen más de un mes que no leen la Biblia. ¿Sí? Entonces, difícilmente van a poder aprobar lo mejor. Entonces, cuando una persona no aprueba lo mejor, solo los billetes originales, entonces empiezan a entrarle, ¿qué? Billetes falsos. Empiezan a entrar ideas que no están conforme a la palabra de Dios, pero entonces él las toma como bíblicas. Y entonces empieza a moldar su vida a eso. ¿Qué consecuencias trae? Pues muchas. Y el tiempo no me va a alcanzar para explicar todo, pero trae muchas consecuencias. Dice la palabra ahí en Primera de Timoteo. Dice, Primera de Timoteo 6, capítulo 6. Yo sugiero, para que estemos todos de acuerdo, sugiero que nomás anotes la cita. Yo voy a decir la cita y voy a empezar a leer inmediatamente porque voy a decir muchas citas. Y si me espero a que todos busquen en las muchas citas que voy a decir, voy a perder como 10 minutos, que son bien valiosos para la exposición de la palabra. Digo la cita y empiezo a leer. Si gustas anota y en tu casa lo lees. Si 1 Timoteo 6:3 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, Pablo está aquí advirtiendo Pablo está aquí diciendo, fíjense, si alguno enseña otra cosa, ¿por qué lo está diciendo? Porque en su tiempo ya sucedía que había gente que enseñaba otra cosa que no se conformaba a la sana doctrina y a la piedad.
Esto es una declaración tácita. La Biblia está llena de declaraciones tácitas. ¿Qué es una declaración tácita? Cuando se dice algo, está escrito. Cuando se dice algo y en lo que está escrito va incluida otra cosa que no se dijo, que no está escrita, pero que se sobreentiende. Por ejemplo, en los 10 mandamientos: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahí dice algo claro: honra a tu padre y a tu madre para que vivas mucho. ¿Qué es lo que no está escrito pero que está incluido? Que si no honras a tu padre y a tu madre, vas a morir joven. No estoy alterando la Biblia, es que va incluido. Eso es muy común en la Biblia. Eso explica por qué muchos jóvenes mueren. Mucha gente dice: ¿por qué murió tan joven? Yo estoy seguro que si hiciéramos una encuesta o una investigación bien elaborada, concienzuda, de todos los casos de muertes violentas que hay aquí en Tijuana, no pensamos en el mundo, en Tijuana, ¿sí? Y analizamos, investigamos quién murió, dónde vivía, quiénes eran sus padres, y vamos con sus padres y les preguntamos qué pensaban de su hijo, de seguro que en el 90% nos van a decir: yo le dije a mi hijo que no se juntara con esas compañías. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Sí? No todos están de acuerdo. Bien. ¿Sí? Si no te sujetas a esto, si no honras a tu padre y a tu madre, vas a morir joven. Aquí está diciendo: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras. Aquí lo que está incluido, lo que Pablo si Pablo lo escribió es porque sucedía. Si no, ni lo hubiera escrito. Hubiera entrado otro tema. Pero este es uno de los temas de los que más habla Pablo: el estar cuidando al rebaño, que tengan cuidado y atención de los lobos vestidos de ovejas que enseñan otras cosas. Y entonces dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma significa no se amolda, conforma, o sea, toma la forma, el molde, ¿sí? De las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice: está envanecido. Fíjense. Está envanecido, nada sabe, es un ignorante, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Dice que delira. ¿Qué significa delira? Que está loco. De las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias. Disputas significa pleitos necios de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Salmo 119, 160 dice: la suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra. Tú no puedes agarrar un versículo de la palabra y construir sobre ese solo versículo toda tu manera de pensar, una religión, una denominación, un estilo de vida. No puedes. En la Biblia no puedes ni debes. Bueno, sí puedes, pero no debes. En la Biblia rige un principio de salud doctrinal, que es el equilibrio. Siempre debe haber un equilibrio en todo lo que creemos acerca de la palabra de Dios. Es como una moneda. No sé si alguna vez alguien se encontró por ahí una moneda que nomás le habían troquelado una cara. Nomás tenía el águila o tal vez nomás tenía el número. ¿Sí? Yo me encontré unas 2 o 3 alguna ocasión. Esa moneda no tiene valor. ¿Estamos de acuerdo? No tiene valor. O es un billete. Imagínate un billete que nomás le imprimieron una sola cara. No tiene valor. En la palabra de Dios y en la vida cristiana, conforme a la palabra de Dios, si tú amoldas tu vida conforme a una idea y te clavas en esa idea y te paras en esa idea sin tomar en cuenta la demás palabra de Dios, con toda seguridad vas a caer en un error. Te vas a desviar. ¿Sí? Debe haber un equilibrio. Hay personas que dicen, es que la Biblia dice que todo lo que yo pida el Señor me lo va a dar. ¿Cuántos han escuchado gente que dice eso? ¿Alguien lo ha escuchado? Yo sí, lo has escuchado. Ahora, ¿dice eso la Biblia? Sí, sí dice eso. Fíjense, la Biblia dice que todo lo que pidas a Dios te lo va a dar. En verdad lo dice, se los voy a leer. Primera de Juan capítulo 3 dice: y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él. Primera de Juan capítulo 3 versículo 22. Qué padre, ¿no? Si ahorita leyera esto y orara, hermanos, vamos a despedirnos. Gracias a Dios por su palabra que fue buena. Y oramos, si los dejo así, nos vamos, los voy a dejar bien torcidos, bien desequilibrados.
Es que hay que leer la otra parte. Hay que leer la segunda parte. Dice, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos. Dice, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ya entendí. Aquí hay otra declaración tácita. Usted tendrá que estar de acuerdo conmigo. No es que me interese que esté de acuerdo. No es por Mario González, que a Mario González le interesa caerle bien y que todos me aplaudan. No me interesan los aplausos de nadie, ni el reconocimiento, no me interesa. La carga que Dios ha puesto por mí es edificar a la iglesia. Esa es la misión y la carga que Dios me ha puesto, y más me vale que la haga bien. ¿Sí? Me interesa saber que usted está captando lo que estoy diciendo. Porque si no me lo está captando, entonces voy a tener que dar maromas aquí, hacer algo para que me lo capte. Es un decir, yo entiendo que muchos de ustedes sí lo están captando. ¿Qué es lo que aquí está implícito, pero que no está escrito? Que si no hacemos las cosas que son agradables delante de Él, ¿qué? No nos va a dar nada que le pidamos. ¿Sí es correcto lo que interpreté? Sí es correcto. Por eso muchas veces pedimos y no recibimos. Y Jesús lo dijo, piden y no reciben porque piden mal. Ahora, cuando Jesús dijo piden mal, no se refería a que había una fórmula o un método o una oración predeterminada. No me sé esa oración. Señor, ¿cuál es la oración correcta para que siempre que te pida algo me lo des? No se refiere a eso. Hay que leer lo que sigue después. Piden mal, piden para vuestros propios deleites. ¿Sí? Dios todo lo sabe. Para Dios no hay nuevo conocimiento. Todo lo sabe. Así es que Él sabe que si te da el carro que le has estado pidiendo, la casa que le has estado pidiendo, la mujer que le has estado pidiendo, Él conoce todas las cosas. Él se mueve en la eternidad. Dios no tiene tiempo. Nuestro tiempo, el tiempo humano, en el cronos de Dios es esto. Lo que duró este chasquido, ese es el tiempo de la vida del ser humano. Entonces Él ve todo desde una perspectiva de aquí arriba y dice, si le doy este carro, va a hacer cualquier barbaridad, se va a estrellar, va a matar a otra persona, y como nunca ha tenido nada, se va a atolondrar, se va a deslumbrar y se va a alejar de mis caminos. No te lo doy. No te lo doy. No es difícil de entender esto para los que somos padres de familia. No es nada difícil entenderlo. Aquí sí tienen que estar todos de acuerdo conmigo. Todos los que son padres de familia. No siempre le das a tu hijo todo lo que te pide, porque sabes que le puedes hacer un daño, o que no es el momento, o que no está preparado. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Tenemos que tener cuidado. Vamos a avanzar. Dice ahí en 1 Corintios 4:6. 1 Corintios 4:6 dice: pero esto, hermanos, lo dice Pablo, lo he presentado. ¿A qué se refiere? Pero esto, ¿a qué se refiere con el esto? Se refiere a toda la enseñanza que acaba de dar capítulos anteriores. Lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros, o sea, en nuestro ejemplo, aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. No tenemos que pensar más de lo que está escrito en la Biblia. De repente por ahí aparece un hermano que dice: hermano, tuve una revelación. Ya se echó a perder el asunto con este. Una vez estaba predicando en una iglesia y se acerca un hermano. Estaba predicando sobre profecía, me acuerdo. Y se acerca un hermano ya al final y parecía que estaba flotando el hombre. Se acerca así. Y yo lo veo y así como que, ¿qué trae? ¿No? A sacar una filera, dicen algunos, ¿no? A sacar aquí el puñal. Y me dice: hermano,
gloria a Dios por lo que usted enseñó. Yo tuve una revelación de Dios. Dije, ya sé por dónde va este cuate. Dije. Porque ese día hablé de la bestia que menciona el Apocalipsis. Y yo soñé que en el 7º cuerno tenía un pelo. Y yo, híjole, dije yo, hombre, dije. Entonces yo digo, si tiene un pelo en el 7º cuerno o en el tercero, eso no me beneficia en nada. O sea, no me hace mejor cristiano, no me ayuda a ser mejor padre, mejor esposo, a ser más fiel al Señor. ¿Me explico? No sé si alguien aquí alguna vez se ha topado con uno así, pero pues a mí me he topado con un montón, porque pues ando en un montón de iglesias y no me toca conocer. En una ocasión había un pastor dando una enseñanza, eran 3 sesiones en un solo día, y al terminar la tercera sesión se le acerca un hermano y le dice, pastor, Dios le bendiga. Dios le bendiga. En la primera sesión me di cuenta que usted traía abotonado solo un botón del saco. Bueno, pues yo no me he dado cuenta. En la segunda sesión me di cuenta que usted traía 2 botones abrochados. Dije, ya sé por dónde va dice el pastor. En la tercera sesión me di cuenta que usted traía 3 botones abrochados. Y le dice el pastor, ¿qué revelación de parte de Dios nos quiere dar usted con eso? No todos están pescando lo que estoy diciendo. Por eso al principio pregunté cuántos tenían un año, porque mucho de lo que estoy diciendo no todos lo van a entender. No lo van a dimensionar en el lugar correcto dentro de la vida cristiana. Algunos se dirán de que es un payaso ese que habló hoy ahí. Y entonces el pastor se la revira y le dice, a ver, tú traes una corbata con 3 colores. Sí, le dice el otro. Bien, ¿qué revelación acerca de la Trinidad me quieres dar con esos colores? No, ninguna. Pues yo tampoco, le dice. Aprendamos a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de unos os envanezcáis unos contra otros. ¿Qué significa esto? Que de repente en las iglesias se levanta uno que, hermanos, yo tuve una revelación, un sueño, una visión. Fui llevado por un ángel, me jaló de la oreja el ángel y me llevó colgando hasta el tercer cielo. Y le hacía así con las alitas y caían sus plumas sobre mí. Y también caía polvo de oro. Y entonces cuando iba volando, de repente me le resbalé al ángel de la oreja y el otro me alcanzó a agarrar de acá atrás de la pantorrilla y me llevó hasta el tercer cielo. ¿Qué? En una ocasión voy a una iglesia a dar un estudio, era una serie, eran 5 estudios, uno por semana. Y cuando llegué para el tercer estudio, llegué pues antes que toda la iglesia, me acuerdo que llegué temprano, no había nadie más que el pastor. Entonces me recibe el pastor y me dice, hermano, quiero hablar con usted. Y ya con el tono que me lo dijo, dije, aquí hay un problema. Me lleva a la oficina y me dice, hermano, la iglesia está asustada con usted. ¿Por qué? Sí, ya, para eso yo ya había dado 2 estudios. La iglesia cree que usted es satanista. Híjole, dije, no, hombre, sí, de que los hay, ni trabajo cuesta estar con ellos. ¿Por qué? Porque usted cuando predica mueve mucho las manos y hace los dedos así. Híjole, dije yo. Bueno, dije yo, ¿y cómo sabes si no tengo artritis en estos dos? ¿Si los puedo doblar? ¿No los puedo estirar? No, hermano, es que no sé si usted ha visto unos videos en Tuyu, ahí en YouTube. Unos videos ahí en YouTube. O sea, fíjense lo que él estaba fundamentando su manera de pensar en Tuyu. ¿Sí? Andan unos predicadores que se han infiltrado en las iglesias y son satanistas. Y cuando predican, maldicen a la iglesia. Oh, Dios, dije, pues con razón, Señor, esta iglesia está como está. Dije. O sea, andan prestando atención a fábulas artificiosas humanas. Debemos de tener cuidado, hermanos.
Debemos de tener cuidado. Muchos cristianos confían en las visiones. No, es que Dios, tuve un sueño, dicen. Ahorita les voy a leer conforme a la Biblia lo que Dios piensa acerca de eso. Tuve un sueño. Ahora, ¿Dios puede hablar por sueños? Sí, sí puede hablar por sueños. Bíblicamente sí, sí puede hablar, pero no es el método de Dios. Son excepciones y tiene que haber señales muy precisas de que verdaderamente fue Dios hablando y no las enchiladas que te cenaste en la noche a las 2 de la mañana. Uno debe tener cuidado porque Dios sí habla en sueños, es verdad, la Biblia lo dice, pero no es el método fundamental por el cual Dios habla a su pueblo. Ahí en Pedro, no lo busquen, en segunda de Pedro, capítulo 1, Pedro empieza a narrar algo que él vivió. Se los voy a leer. Algunos de ustedes van a saber de qué está hablando Pedro. Dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, dice, no les he dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, o sea, con rollos humanos, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Estoy en el versículo 16. Pues cuando Él recibió, se refiere a Jesús, de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿A qué evento se está refiriendo Pedro aquí? ¿A cuál? Si nomás leyera aquí, si pudiéramos confundirnos. Se refiere a la transfiguración. Miren, dice: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Se refiere a pero sí estaba bien, conforme a la pregunta que yo hice estaba bien la respuesta del hermano, pero ahora abundando que fue en el monte, en los evangelios se narra que Jesús fue transfigurado. Entonces, ¿qué está diciendo Pedro? Está diciendo, miren, ahí les va. Si se trata de ver visiones y cosas asombrosas, yo vi a Jesús que se transfiguró en toda su gloria. Número 1. Número 2, escuché la voz de Dios. Número 3, como pilón vi a Moisés y a Elías. Nada más. Así mira, a ver, ¿quién me gana? No vi a Jonás, no vi a Sansón el rebelde y Jonás el rebelde. No, vi a los dos más grandes profetas de Israel, Moisés y Elías. A ver, ¿quién me gana a revelaciones? ¿Quién me gana a visiones? ¿Quién me gana a manifestaciones asombrosas? ¿Quién me gana? Nadie. Pero fíjense lo que dice a continuación. Dice: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Cierra el capítulo, cierra el punto de esa asombrosa visión y entra a otro tema, que parece que es otro tema, pero en realidad es una contestación o es un corolario, una corona de lo que está diciendo. Y está diciendo, tenemos también, o sea, vi la gloria de Dios, vi a Jesús transfigurado con su gloria que tenía antes de venir al mundo. Escuché la voz del Padre Celestial, la voz. Todos los que estamos aquí quisiéramos escuchar la voz de Dios. Yo hoy en la mañana les decía a mis hijos, les decía, yo daría todo lo que tengo, todas mis habilidades, mis capacidades, mis pasatiempos, todas mis posesiones por escuchar un minuto la voz de Dios, así como ustedes escuchan la mía. Lo daría, no lo dudaría. Y no es rollo acá como para que empiecen a llorar. No, es que es verdad, yo lo daría. Y Pedro está diciendo, escuché la voz de Dios y vi a Moisés y Elías. Pues aún así tenemos la palabra profética más segura. Es el versículo que sigue. A la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Por qué? Dice que la palabra es más segura. ¿Se fijan? Él mismo está diciendo que la palabra tiene prominencia y preeminencia aún encima de revelaciones y visiones.
¿Escucharon todo lo que dije? Dice, a la cual haces bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Imagínate que aquí estuviéramos a oscuras, una tiniebla tal que no viera ni un punto de luz. Y de repente aparece una antorcha. ¿Qué haríamos por naturaleza, por instinto? Y a donde se mueva la antorcha, para allá moveríamos la vista. Eso es lo que Pedro está diciendo, que así debemos actuar. Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Cuál es el lugar oscuro? Este mundo, lleno de oscuridad y de ideas fantasiosas. Tenemos que poner atención a la palabra profética más segura. Todavía hay gente que asistiendo a la iglesia, fíjense que no dije cristianos, dije asistiendo a la iglesia, todavía le hablan a la señora Soraya o a Walter Mercado para que les diga el futuro. ¿Sí? A la señora Mireya o a, no sé, ¿sí? A la madre Jacinta o qué sé yo, de allá de Tlacomulco, no sé de dónde, ¿no? Para que les diga el futuro. Tenemos la palabra profética más segura. Todavía de repente así como que, ay, a ver, ¿verdad? Híjole, el horóscopo en el periódico, una ojeadita así rápido, ¿no? A ver, ¿qué me va a decir la palabra de Dios, no? Es un fraude. Es un fraude. Yo puedo escribir eso y hasta más cosas más interesantes que un horóscopo. Eso cualquiera lo hace. Nunca te adivinan el futuro de una manera precisa en la que te digan, cuando salgas a la calle a las 10 de la mañana con 30 minutos y 28 segundos va a pasar un elefante rojo seguido por un Volkswagen verde y luego te vas a encontrar un billete de 500 pesos. Nunca te dicen así. Nomás te dicen cosas como, por ejemplo, si es día de quincena, te dicen, Sagitario, hoy te recibirás una gran cantidad de dinero. Pues claro, es 15. Pero entonces la gente, ¡ay, el horóscopo! Tiene razón, gente ignorante. O te dicen, Piscis, mañana cuando te levantes te saludará un ser querido. Y todos los días te saluda tu esposa, tu esposo, tu mamá. No podemos nosotros ser así. Tenemos la palabra profética más segura. El 2012, ya se va a acabar el mundo. Y ahí está la gente investigando, ¿no? No, ese es otro tema. Ese es otro tema. ¿Se acabó el gozo o sigue el gozo del Señor? Estamos con alegría. Estoy aquí checando el reloj. Tito 1, del 7 al 11, dice, Tito 1 del 7 al 11, está hablando acerca de las características de un líder en la iglesia. Aquí les llama obispos. No crean que el término obispo lo inventó la iglesia católica, eso está desde que antes que existiera la iglesia católica. Obispo significa un supravigilante. El obispo viene de la palabra griega episkopos, que significa una persona que vigila por encima de otros líderes. O sea, en una escala de liderazgo el obispo está acá arriba para vigilar. Ustedes tienen su pastor, ustedes son ovejas de su pastor, pero él a su vez también lo están checando. ¿Sí? Entonces aquí están los requisitos de un obispo o de toda persona que sea líder en la iglesia. Y dice versículo 7, versículo 6, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no están acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, o sea peleonero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, o sea que tenga dominio propio. Dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. ¿Enseñada por quién? Por Cristo Jesús y por los apóstoles. Retenedor de la palabra fiel, para que pueda también exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Convencer a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces. Contumaces es gente que no le tiene miedo a nada, en el sentido de que no se detienen de ser habladores, no tienen respeto. Contumaces, habladores de vanidades y engañadores,
mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Dice que hay que taparles la boca. Por ejemplo, una idea errónea que se ha infiltrado en la iglesia por desconocer la palabra de Dios es que los cristianos, pues es que soy cristiano, ¿verdad? Pues tengo que dejarme que hagan conmigo lo que quieran, porque soy cristiano, porque Jesús dijo, bienaventurados los mansos. ¿Dice eso la Biblia? Sí, dice, fíjese que sí lo dice. Dice bienaventurados los mansos. Entonces, por no entender todo el consejo de la palabra de Dios, miren, aquí en Hechos, ahorita rápido regreso al punto, aquí en Hechos Pablo está diciendo, Hechos 20 dice el apóstol Pablo, Hechos 20 dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, todo el consejo de la palabra de Dios. O sea, Pablo está diciendo, si les he enseñado es todos los ángulos de la vida cristiana, todos los ángulos. Hay pastores, hay predicadores, hay iglesias que se construyen sobre una sola idea. No, es que aquí somos una iglesia de liberación y todos los domingos están liberando a la gente de demonios, ¿verdad? Todos los domingos, no sé cuántos saben de lo que estoy hablando. Sí, todos los domingos están liberando a gente de demonios y llegan y a la misma que ya habían liberado la semana pasada la vuelven a liberar por si acaso, ¿verdad? Por si se le quedó algún demonillo ahí metido, ¿no? Dicen que en una ocasión terminaron el servicio en una iglesia así de estas y entonces dice el pastor, bien, ahora vamos a orar, pero a él le gustaba, era un cazafantasmas, ¿no? Andaba echando fuera demonios por todos lados. Y entonces se acerca una hermana, levanta la mano, hermano pastor, quisiera que oraran por su hija, por mi hija, porque sí, pásala, y él la agarra, te reprendo, sal fuera, demonios, sal fuera, fuera. Y ya que la dejó toda mareada y toda sangoloteada, ya, gloria a Dios, aleluya, hermanos, denle un aplauso al Señor porque hoy fue liberada una hija suya. Fíjate, una hija suya, anótenlo. Y entonces al final el pastor, la hermana dice, hermano, pero es que yo quería que oraran por ella porque cumplió años. Porque cumplió, y él ya le estaba echando fuera demonios. ¿Sí? No sé cuántos saben de lo que estoy hablando. ¿Sí? Si una persona es hija de Dios, no puede estar endemoniada. No puede estar endemoniada. Pero ese sería otro tema a desarrollar. ¿Sí? Como lo de las maldiciones generacionales. Escárvale, es que algo debe de tener ahí. Confiesa, esto no confiesa y confiesa. Hijo, ya me exprimí el cerebro hasta la última neurona. Ya confesé todos los pecados. Pero ¿por qué me corrieron del trabajo? Es que tienes un pecado oculto. Maldiciones generacionales. Es que tu abuelito también era. No se conforma eso a la palabra de Dios, pero ese sería otro tema. Nomás que lo traigo a colación porque estamos hablando de que por no conocer la Biblia a veces cometemos errores o se puede abusar de uno. Y entonces un hermano me habla un día y me dice, brother, ¿no tienes trabajo por ahí que me des? No, le digo, ahorita no tengo trabajo, fíjate, le digo. ¿Por qué? No, pues es que me corrieron del trabajo. Híjole, pues qué mala onda, le digo, que te corrieron. Sí, dice. ¿Y por qué? No, pues ya me explicó, ¿verdad? Al parecer era algo injusto. O sea, él era inocente de que lo hubieran corrido, ¿no? Le digo, ¿y ya firmaste? Sí, ya firmé. ¿Y por qué firmaste? Le digo. No, pues es que para qué voy a ponerme pleito si la Biblia dice que los cristianos no debemos de pleitear. No, le digo, entendiste mal esa parte de la Biblia. La Biblia dice que no debemos de pleitear entre nosotros como creyentes, pero aún puede haber discusiones sobre puntos y para eso está la autoridad en la iglesia. Y si es con un impío, con alguien fuera de la iglesia, alguien que no es creyente y está abusando de ti, la Biblia dice en Romanos que están las autoridades para que vayas y te hagan justicia. ¿Se fijan? Todo es un equilibrio. Sí dice que tenemos que ser mansos, pero nunca dice que no nos defendamos. Nunca dice que no nos defendamos. La semana pasada, pues casi se nos quema la casa. Les platico el chisme. Les vamos a echarnos un chal.
casi se nos quema la casa. Gracias a Dios alcancé el Señor ahí sí, casi bajó un ángel. Y yo, y hasta que me di cuenta, estaba un incendio ahí en la recámara, se quemó parte de la alfombra, toda la puerta, gran parte del techo. Fue un milagro porque la cama estaba a tanto así distancia del fuego, no se quemó la cama, pero no me explico cómo que la cama, bueno, sí me lo explico, pero es para hacer la emoción. O sea, la cama estaba a esta distancia del fuego y no se quemó, pero había videos que tengo guardados de hace 10 años, videos VHS, a 8 veces esa distancia. Y quedaron hechos chicharrón. ¿Me explico lo que digo? La pared se quemó. Le voy a platicar cómo sucedió para no dejarlos con la curiosidad. Y para que no lo hagan ustedes. Resulta que mi papá sale de bañarse. Ahí en mi casa vive con nosotros mi papá. Yo lo estoy cuidando. Hace 4 meses él tuvo un infarto y pues él es viudo y yo lo estoy cuidando. Y pues es algo bonito porque él ya es anciano y Dios está haciendo cosas bien hermosas en su corazón y en el mío. Pero entonces él sale de bañar, pero esta no se la perdono, Entonces él sale de bañarse y agarra la toalla y la avienta sobre la puerta, sobre la esquina de la puerta. Ya ven que muchos tienen la costumbre de poner la toalla para que se seque ahí, ¿verdad? Ya por allá algunos ya dieron el codazo. Y resulta que el foco está a esta distancia. El foco está a esta distancia de la puerta. Entonces una parte de la toalla cayó sobre la puerta, sobre el foco. El foco estaba encendido. Era de esos bombillos así de bola, los clásicos de 75 watts. Entonces él se baja. Mi casa es de 2 pisos, todos estamos abajo. Mi esposa, tengo 2 hijos, una esposa. Y baja mi papá. Y arriba se empieza el incendio sabroso. Pasaron como 10 minutos hasta que me cayó el 20 que algo estaba pasando ahí. Y ya subo y entonces vi el fuego y de repente dije, ¿por qué les empecé a contar esto? Ya me acordé por qué. No crean que vi el fuego y, a ver, esposa mía, hijos míos, vamos a tomarnos de la mano y vamos a dar gracias a Dios por las pruebas por las que estamos pasando. Ah, Señor, tu fidelidad es grande, Dios está aquí. Claro que no fue así. Ya sé que tú sabes que no fue así, pero también lo hago para que te rías, pero para ilustrar cosas que tal vez tú dirás, es que eso no sucede. Pues te diré que sí sucede. En el cuerpo de Cristo suceden muchas cosas por ignorancia. Tampoco me voy a poner a reprender al demonio del fuego. Te reprendo, fuera, fuera. Pues claro que no. Pues ¿qué hice? Rápido, en ese momento córrele la manguera y apagarla ahí. En 5 segundos cursé un curso intensivo de bombero y gradué. En verdad hay gente. Déjame tomarme esta libertad contigo de suponer que tú no sabes mucho de lo que yo sí sé sobre estos casos. Déjame tomarme esta libertad. Es que he andado en tantas iglesias durante tantos años y ¡ay, caray! ¿Qué cosas me ha tocado ver? De hecho, tengo desde hace meses, empecé a hacer el borrador de un libro porque quiero sacar un libro sobre muchas anécdotas y cosas. Y fíjate que descubrí que el problema no es escribir el libro, sino el problema es ver qué título se le pone al libro. Ya sabes, ¿no? El problema no es hacer al bebé, sino qué nombre le vas a poner al bebé, ¿no? Entonces, he pensado que el libro se va a llamar Cristiano, Casos de la Vida Real. Y una anécdota es que una vez un hermano, yo estaba predicando en una iglesia y no recuerdo cuál era el tema que estaba hablando, pero salió el tema de que, ¿qué pasaría si tú estás en tu cama y de repente se mete un delincuente, ¿verdad? Con un cuchillón así de este pelo que te atraviesa. Y estás tú en la cama y está tu esposa, tus hijos, y se entra el matón con ganas de acabar con todos, como suele pasar. No, en Tijuana no pasa eso, pasa en otras ciudades. Y entonces tú abres los ojos, Dios te permite abrir los ojos cuando él ya está así como, ¿verdad? Y entonces una hermanita dice, no, yo oraría al Señor. Empezaría, oh Señor, cúbreme con tu sangre. Y lo reprendería a él y también le testificaría de Cristo.
No estoy diciendo que no pueda pasar que Dios haga algo. Probablemente alguien conoce algún caso así, ¿verdad? Que cuando ya está así, lo reprendiste y entonces le preguntaba yo justamente, hermana, ¿pero por qué harías eso? Pues porque la Biblia dice que amemos a nuestros enemigos y que oremos por ellos. ¡Wow! Dije yo. Mira, si a mí me pasa eso, yo agarro el machete que tengo cerca de mi cama y a ver quién sobrevive. Porque de que me muera yo a que se muera él y que también se muera mi esposa y mis hijos, yo prefiero darle a él. La vida cristiana tiene que ser un equilibrio. Y tenemos que conocer todos los ángulos de la palabra de Dios, no nomás uno. Aquí en Tijuana hay una iglesia donde siempre que uno entra a esa iglesia, primero te dan tu surtida de reprenderte y echarte fuera demonios por si acaso. Es como un antivirus. Vas a entrar a la iglesia, a ver, te aplicamos el antivirus. No crean que estoy mintiendo, existe esa iglesia. ¿Sí? Te reprenden por si acaso, para que no nos contamines aquí a los que estamos aquí. Eso es ignorar la Biblia, porque la Biblia dice acerca de los demonios en el creyente, dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús no liberta a medias. Bueno, te voy a libertar, pero también te voy a dejar este demonillo ahí para que te ande dando lata. No funciona así la vida cristiana. Ahora, si una persona tiene demonios, que sí los puede tener y que sí podemos echar fuera demonios, pues lo más probable es que no sea cristiano, o más bien, con toda seguridad, no es cristiano. ¿Sí, hermanos? Bien, 5 minutos y termino. Cuando uno interpreta la palabra de Dios, les decía, debe uno conocer todos los ángulos para hacer la explicación más pura, más sencilla posible. Es tan común, por ejemplo, esto es muy común, gente, chavos de 17, 18, 20 años, o personas de cualquier edad que estudian el instituto bíblico, y cuando salen del instituto bíblico y gradúan, o agarran un libro de teología y nunca en su vida habían agarrado un libro de teología. Ya, creen que ya lo saben todo. ¿Sí? Se creen los grandes teólogos, nadie les puede enseñar nada porque leyeron un libro de teología. Uno debe tener cuidado y siempre entender que Dios está tratando con nosotros en nuestra vida y que todos estamos aprendiendo y estamos en un proceso en el cual Dios nos está llevando y no ha terminado con nosotros. Yo quiero decirte en esta tarde, regresando a por qué también les preguntaba cuántos tenían ciertos años en el evangelio. Hay cristianos que se descalifican a sí mismos y dicen, no, pues pequé, ¿verdad? Ya perdí la salvación. He pecado mucho, ya perdí la salvación. Ya la gracia de Dios no está sobre mí. Tenemos que entender que Dios empezó una obra en nuestra vida. Dios empezó una obra en tu vida. Dice la palabra de Dios, Pablo dice a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6, dice, estoy persuadido de esto. ¿Qué significa persuadido? Convencido. El que comenzó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿Cuál es el día de Cristo? Una de dos, que seamos llevados a su presencia por muerte natural o que seamos arrebatados. Ese es el día de Cristo. Dios empezó una obra en tu vida. Ahora, Dios sabía que ibas a seguir pecando. Le voy a hacer una pregunta así como que sabrosona. ¿Cuántos aquí son pecadores? Si usted detecta que alguien no levantó la mano, ni se junte con él porque lo va a echar a perder. Voy a hacer una pregunta todavía más para allá. ¿Cuántos aquí han pecado voluntariamente alguna vez? Voy a hacer otra pregunta más filosa. ¿Cuántos aquí saben, no dije que tienen planeado, dije que saben que alguna vez van a volver a pecar voluntariamente? Bien. Ya estamos claros todos, ¿verdad? Ya nadie va a poder decir que es un santo aquí.
Bueno, el problema de entrada es el pecado. Cristo vino a lidiar con el problema del pecado en nuestra vida. Pero Él quiere que nosotros entendamos, Dios quiere que nosotros entendamos que si nosotros, siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios. Mira, una cosa es que seas enemigo del patrón, de tu esposa, de tu esposo, del vecino, pero otra cosa es que seas enemigo de Dios. Y esa era la condición en la que todos estábamos. Éramos enemigos de Dios. Romanos capítulo 5. Si siendo enemigos de Dios fuimos reconciliados con Dios, pues ahora imagínate, cuando Dios nos reconcilió en Cristo Jesús con Él, ¿Él sabía que íbamos a seguir pecando? Sí, sí lo sabía. Sí lo sabía. Pues aún así nos reconcilió. Y estando ya reconciliados, dice la palabra, por Él seremos salvos de la ira, por su Hijo. Yo quiero que tú te quedes en esta tarde con la plena certidumbre de que Dios ha empezado una obra en ti y Él está trabajando en ti. También Filipenses dice que Dios es el que nosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Él produce en ti la capacidad de querer y la capacidad de hacer, pero la obediencia es nuestra, o la desobediencia es nuestra. Él produce la habilidad. Ahora, nunca debemos de suponer que cuando una persona pasa, eso es precisamente por ignorar la palabra de Dios, que cuando una persona pasa al altar, oramos por él, lo acompañamos, lo apoyamos para que haga una oración de confesión de sus pecados y se reconcilie con el Señor. Nunca debemos de suponer que esa persona, más bien, nunca debemos de asegurar que esa persona ya es salvo. Y ese es un error que se comete muy frecuentemente. Se organizan conciertos, cruzadas, y pasa un montón de gente al altar. Y entonces, se convirtieron 258 personas. Ay, cuánta gente convertida. Miren, Tijuana está cumpliendo ya 125 años de historia. ¿Cuántos conciertos, congresos, cruzadas se han hecho aquí en Tijuana por todos lados, en la Monumental, en el Toreo, en el Auditorio, en parques? ¿Y cuánta gente ha pasado al altar y que se han convertido a Cristo? Bueno, o sea, que han hecho la confesión. A mí se me hace que todo Tijuana ya debería ser cristiana. ¿Sí? Todo Tijuana debería ser cristiana. Pero no es así. Hay gente que dice, todo Tijuana para Cristo. Dios me reveló. No sé si usted lo ha escuchado, pero yo lo he escuchado mucho. Con estos dos oídos que se los va a llevar el arrebatamiento. Yo he escuchado gente que dice, predicadores que dicen, es que Dios me reveló que todo México es para Cristo. Eso es mentira. La Biblia dice lo contrario. La Biblia dice exactamente lo contrario. Es que la mayoría se va a ir al cielo. No, no es la mayoría. La Biblia ciertamente habla de multitudes, pero no es lo mismo multitudes que mayorías. En el mundo somos 7,000 millones de habitantes y 500 millones es una multitud muy grande, 500 millones, pero no es la mayoría. No, hermano, pero es que Jesús le dijo a Pedro que echara las redes y mire, se llenaron las redes de peces. Sí, claro, eran muchos, pero ¿qué son esos comparados con los que se quedaron en el lago? ¿Sí? Jesús mismo dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ahí, pero angosto es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y solo, ¿qué? Pocos la encuentran. Entonces, Jesús nos alcanzó y no debemos de suponer, tú hiciste tu profesión de fe y estás empezando a dar frutos y estás dando frutos, ¿sí? Estás dando frutos. Pero no debemos de suponer que una persona, no lo digo para que generemos desconfianza, sino para que crezcamos en madurez. No debemos de pensar, ay, esa persona era cristiana e hizo fraude. Es que ese es un error. Pensar que una persona porque asiste a la iglesia ya es cristiana. Cuando yo discipulo personas, cuando he tenido grupos de células por tiempo, 6 meses, 1 año, 2 años, y ellos hacen la confesión de fe, yo les digo, miren, yo ahorita certifico que ustedes hicieron esa confesión de fe, pero no puedo saber si son salvos.
Ay, el hermano Mario, qué duro es. No, es que es conforme a la Biblia. Mira, fíjate lo que voy a decir, te lo voy a explicar. Yo puedo certificar que pasaste el frente, que oraste, pero no sé si eres salvo. ¿Por qué? Porque solamente Dios conoce el corazón. Y Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Cuando una persona, ¿cómo sabemos que una persona es salva? Por los frutos del Espíritu en él, frutos de arrepentimiento en él. Hay dos frutos, de arrepentimiento y del Espíritu. Los de arrepentimiento son inmediatos. ¿Cuáles son? Se empieza a congregar, empieza a ofrendar, empieza a predicar el Evangelio, lee la Biblia, está orando, se congrega, participa. ¿Me explico? O sea, se le nota que hubo un cambio, hay un antes y un después. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Es un proceso, lleva tiempo. No es como las caricaturas. ¿No crees que los frutos son como las caricaturas donde el Pato Lucas, ¿no? O Bugs Bunny, siembra así la semillita de la zanahoria y luego la siembra y luego ¿me salió? ¿Se imagina la escena? Lo hemos visto en las caricaturas, ¿verdad? Siembra la semillita y no es así. En nadie es así. Ahora, es verdad que hay personas que dicen, híjole, pero esa persona se drogaba, era un borracho y ya no es. Gloria a Dios, qué bueno, ¿verdad? Con toda seguridad ha habido un cambio en su vida. Pero algunos dicen, pero es que yo no he visto un cambio en mi vida, porque a mí no me pasó lo de él. Bueno, primero hay que ver si tú te drogabas, si eras borracho. No, pues no. Ah, bueno, pero otras cosas sí cambiaron y están cambiando. Ahora, vemos a una persona que era borracho y se drogaba, pues gloria a Dios que ya no es borracho ni se droga, pero ¿ya dejó de ser impuntual? ¿Ya dejó de maltratar a su esposa? ¿Ya dejó de estarse drogando a diestra y siniestra, endeudándose? ¿Me explico con lo que quiero decir? Sí, hermanos, es un todo. La vida cristiana es un todo. Sí. Dios está tratando en tu vida ciertas áreas y se está llevando en un proceso. No reduzcamos los pecados a nomás robar, ¿verdad? Asaltar un Oxxo, matar. No lo reduzcamos a eso. Dios está tratando en todas las áreas. Un error que cometemos los cristianos es pensar que nomás hay ciertos pecados con los que Dios quiere tratar con nosotros. Y te voy a decir algo. No solamente se peca haciendo. La Biblia dice que también se peca no haciendo. Santiago lo dice. El que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Yo ya no robo, qué bueno. Ya no miento, qué bueno. Ya no hago fraude, gloria a Dios. Pero por ejemplo, ¿lees la Biblia? No, pues no. ¿Tratas bien a tu esposa? No, pues no. ¿Tú sabes que debes de tratar bien a tu esposa? Que no debes de ser impuntual en tus compromisos. Debes de pagar tus deudas y mejor no pedir prestado. Sí, debes honrar a tus padres. Por ejemplo, los jóvenes, ¿cuál es la mejor forma en que los jóvenes honran a sus padres? Una forma muy visible que aquí cualquier padre lo va a contestar es estudiando. ¿Estamos de acuerdo, papás? Sí, ¿verdad? Entonces, no nos engañemos. La vida cristiana es un todo, no nomás es una parte. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Yo no tengo nada contra los que estudian en un instituto bíblico. Yo mismo soy maestro en un instituto bíblico. No tengo nada contra eso. Si Dios da el llamado, es verdad, Dios lo da. Pero yo creo que todo tiene su tiempo. Y la Biblia dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y yo he conocido enorme cantidad de jóvenes que dicen que sintieron el llamado de entrar a un instituto bíblico para ser pastores. Terminaron el instituto bíblico y están trabajando en la PGR, en Barandilla, en la municipal, en cualquier cosa menos el ministerio. Porque muchos lo hacen en rebeldía por no querer estudiar y honrar a sus padres y sujetarse a sus padres. Es que vi un ángel y recibí una revelación de Dios. Mucho cuidado con eso. Yo creo que todo lo que se hace con orden, Dios lo fructifica. Pero lo que se hace en rebeldía, no hay fruto. Porque Dios no puede ser burlado. Sí. Señor, te damos gracias en esta tarde. Porque tú hablas a través de tu palabra. Tú nos enseñas, Señor, nos corriges, nos exhortas, nos animas, nos motivas.
Yo quiero pedirte en el nombre de Cristo Jesús que la iglesia que hoy está aquí presente, los que sean tus hijos, que hayan sido desafiados, que hayan sido animados, que hayan sido fortalecidos a conocer tu palabra. Miren, hermanos, de la gente que asiste a una iglesia, escucha lo que voy a decir, sean cristianos o no cristianos, más del 60% de la gente que asiste a una iglesia no puede citar correctamente, con texto y cita, más de 7 versículos de la Biblia. No puede. Y si empiezan a explicar cosas de la Biblia, de repente agarran al apóstol Pablo, y a Pablo se lo lleva el arca de Noé, y a Elías, en lugar de que se lo lleve el arca, el carro de fuego, se lo lleva la ballena y lo vomita en la isla de Patmos, y ponen a Juan frente a la zarza en el Sinaí. Hay un verdadero desconocimiento de la Biblia en las iglesias. Estoy hablando en general. Yo sé que aquí hay gente que estudia la palabra de Dios. Lo único que puede transformar tu manera de pensar, lo único que puede transformar tu entorno, es que conozcas al Señor. ¿Y cómo conocemos al Señor? ¿Y cómo nuestra vida es santificada? A través de la palabra de Dios. Jesús dice en Juan, está orando, dice: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Necesitamos desafiarnos a estudiar la Biblia. Qué bueno que leamos otros libros. Yo leo también otros libros. Y no pienses que todo el día ando con la Biblia en la mano y vamos en el carro y le digo: a ver, vieja, abre Apocalipsis capítulo 12 y dijo, tú vas a levantar la ofrenda. No es así. No es así. Es que todo tiene su tiempo, pero tenemos que hacernos disciplinas. Muchos cristianos vienen aquí y esperan que el pastor, el predicador, el super ungido de Dios les transfiera en oración, así como por electricidad o como por ósmosis o transpiración. Esperan que les transfieran en 7 minutos de imposición de manos lo que ellos no buscaron en 7 días. Lo que no buscaron en 7 días. ¿Sabes de qué estoy hablando, verdad? Yo viví eso, yo así era. En toda la semana nunca oraba, nunca leía la Biblia, pero entonces llegaba el domingo y estaba así: ¡ay, Señor! Y entonces pasaba al frente, ya se me hacía tarde para que terminara la predicación, porque quería que el pastor orara por mí para que me bendijera. Y entonces salía con la bendición, ahora sí, nada me va a pasar, todo me va a ir bien. Es mentira eso, no sucede así. No sucede así. No importa cuánto oren por ti, cuánto decreten, te unjan, te envuelvan, te empaqueten, te cubran, te declaren, te bendigan. Si tú nunca lees la Biblia, no va a pasar nada en tu vida. Necesitamos aplicarnos al conocimiento de la palabra de Dios. La iglesia hoy, de estos días, está viviendo una crisis de conocimiento. Repito, yo sé que aquí hay gente, y sé que es la minoría, que leen la palabra de Dios. Iglesia, cuando venga la prueba, solo la Biblia te va a sostener. Solo el conocimiento del Santo te va a sostener. No los chistes, no las canciones, la palabra de Dios. Señor, buscamos tu rostro en esta tarde. Yo te pido, Señor, Espíritu Santo, que tú traigas en esta tarde convicción sobre cada uno de los que estamos aquí, para que tomemos la buena decisión de pelear legítimamente la batalla de la fe, buscando tu rostro, a solas, con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Llénanos, Señor, de tu conocimiento, para que ese conocimiento produzca vida en nosotros, porque tu palabra es viva y es eficaz. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bendigo a esta iglesia, bendigo al liderazgo, a la familia pastoral, los bendigo. Y bendigo de una manera especial a cada padre y madre de familia que está aquí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.